Amigos, hermanos, buenas tardes. Este es su programa, El Evangelio del Lonchecito. Estamos viendo, estamos observando el día a día, el acontecer, y vemos reflejado que hay mucha desesperación que está quedando muchas veces marcada dentro del pensamiento, dentro del ideal, dentro de la propuesta del hombre a poder seguir viviendo, y en otros casos también a poder seguir existiendo. Lo vemos desde la voz de muchos enfermos en estos tiempos, víctimas del COVID-19, pero también de otras enfermedades. Es menester de cada uno de nosotros poder estar siempre alertas, siempre en oración, siempre vigilante, por saber dirigir nuestras oraciones y nuestros rezos a aquellas personas que en estos tiempos están pasando circunstancias adversas, de la cual ninguno de nosotros estamos exentos de posiblemente o quizá en un futuro más cercano pasar estas circunstancias tan difíciles. Y precisamente por eso fue que elaboramos una serie de temas importantes en este programa, El Evangelio del Lonchecito. Un programa no netamente bíblico, ya que el Evangelio significa buenas nuevas, pero también de este estudio tan profundo y analítico acerca de cómo podemos estudiar el misterio de Dios, el misterio de la existencia, precisamente a través de las paradojas. Y uno de los temas que hemos decidido en esta mitad de la primera temporada es precisamente analizar y estudiar el tema de la muerte. Entonces, estamos ya en los últimos programas de esta primera temporada. Luego tenemos algunas novedades para la segunda temporada, donde estableceremos también temas tan importantes que quizá no lo encontramos en algunas plataformas, en algunas transmisiones, porque es un tema muy álgido para estos tiempos. Cuando se dio la iniciativa e hicimos el primer piloto, se estableció que como cierre de la primera serie temática, incluir el tema de la muerte. Entonces muchas de las personas del equipo dijeron, poco complicado, es un tema que quizás las personas no lo van a aceptar. Entonces decidimos darle un nuevo enfoque, que no es nuevo, que en realidad es el de siempre, el que siempre se debió de mantener dentro de la explicación, dentro de la educación de las personas, porque tenemos que ser conscientes que en estos tiempos necesitamos de una o de otra manera poder acercarnos a lo trascendente, poder acercarnos hacia lo eterno, poder tener una visión más auspiciosa en torno a todo esto que nos está pasando, que estamos viendo, que somos los testigos presenciales, los protagonistas de esta historia, de una historia aparentemente pues lamentable, una historia que está dejando mucho dolor a su paso, y que necesitamos comprender que dentro de esta existencia, hasta lo más burdo, hasta lo más sutil, hasta lo más desgarrador y trágico, dejan una enseñanza. Y es apropiado, mientras se vive por un lado momentos saciados en la vida de mucha familia que están
perdiendo a sus familiares, que hay muchos enfermos en los hospitales. También, por otro lado, al menos aquí en Perú, el tema que está acogiendo cada vez más protagonismo en las noticias es las elecciones presidenciales 2021. Entonces, no salgamos del enfoque y de la visión que es poder aprovechar estos tiempos para poder encontrarnos a nosotros mismos. La felicidad no proviene de lo externo, sino que nace y sale de nuestro corazón. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener y obtener en este tiempo en el que se necesita saber que la cuerda, como dice el dicho, dicen que se rompe por la parte más dañada. Y diríamos que en este tiempo, como van las cosas, pareciera que no hay parte más dañada de la soga, sino que toda la soga está dañada. Y ese debería de ser nuestra misión, nuestra comisión, primero desde lo interno, es decir, poder reconocer que en estos tiempos se presta como para entrar a cierta dimensión para el encuentro personal, la autorreflexión. No hay mejor tiempo que este. Dicen que los tiempos más difíciles, donde hay muchas pruebas, son aquellos tiempos donde el hombre es refinado como el oro. Es donde se manifiesta el verdadero potencial del ser humano en los momentos de adversidad. Los momentos de gozo, de alegría, de felicidad son momentos muchas veces de hipnosis. Pensamos que todo ese buen momento va a ser eterno y que nos acerca a la auténtica felicidad. Mientras que temblemos con el miedo a la muerte, no podremos hacer acopio de la capacidad de vivir nuestras vidas. Uno puede vivir solamente cuando la sombra de la muerte ha desaparecido para siempre. ¿Cómo puede vivir una mente asustada y temblorosa? ¿Y cómo podemos vivir si pareciera que a cada segundo está llegando la muerte? A veces me pregunto cuando cae la noche, ¿no? ¿Cómo se puede vivir de tal forma? Y la humanidad percibe también el dolor, la energía que es propagada a través de tanto sufrimiento que hay en el mundo y que se manifiestan, porque el sufrimiento son ondas de energía que se van propagando por el aire y que hay un sentir de calamidad, hay un sentir de duelo, hay un sentir de ausencia, como que algo le falta a este clima, como que le falta el sol. Y hay algunas citas que vamos a reflexionar en torno a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Es un programa, una especie de resumen, aunque este resumen va a ser un poco ampliado, porque vamos a ir analizando cada vez más
este tema tan trascendental, que es poder entender y comprender la muerte desde nuestra existencia, desde esta vida. Entonces, la muerte es el fenómeno más incomprendido. La humanidad ha pensado que la muerte es el fin de la vida. Y este es el primer malentendido, quizá el malentendido original. El hombre religioso, el místico, trata de una forma de explorar el misterio de la muerte. ¿Y cómo lo hacemos? Explorándolo, inevitablemente, y llegando a saber qué es la vida, qué es el amor, pero también qué es la muerte. Entonces, nuestro objetivo y nuestro sentido en la vida, fuera de lo hipnótico que ya hemos señalado, es precisamente comprender qué es la muerte. El amor tiene algo de misterio debido a la muerte, y la vida también tiene algo de misterio debido a la muerte. Entonces, se conjugan en sí. Pudiendo ser ambas paradojas, tienen un solo hilo conductor. Y todos le tememos a la muerte, todos le tememos a la muerte de una u otra forma, ¿no? Esa es la naturaleza del hombre inconsciente, que aún no ha podido resarcir quizá algunas dudas, interrogantes, que quizá aún todavía vive bajo cierto tipo de complejos debido a situaciones, bueno, que en fin, se podrían explorar desde la psicología, se podrían explorar desde un acercamiento cada vez más genuino, no con el otro, sino con nosotros mismos. Entonces, todos le temen a la muerte por la simple razón que no hemos saboreado la vida aún todavía. Entonces, aquellas personas que han encontrado el verdadero sentido y propósito de la vida, mucho más allá de lo hipnótico, mucho más allá de la ilusión, mucho más allá de todo este cataclismo, ¿no? de paisajes ilusorios, de espejismos, podrían dar fe y podrían dar razón, de reconocer de que más que entender su vida, pueden entender toda la existencia en pleno. Entonces, el hombre que sabe qué es la vida, nunca le teme a la muerte. Quizás sí a la enfermedad, posiblemente sí al deterioro de la familia, del ser querido, ¿no? Pero cada vez que llega, ¿no?, es la muerte, se abraza a ella, le da la bienvenida y lo recibe como un invitado. Pero eso ya es un pensamiento mucho más allá de lo común, de lo normal, ¿no? Es un pensamiento muy elevado, ¿no? Es un pensamiento que no lo tienen las personas que normalmente cohabitan, ¿no?, y que se han hecho adherentes a su propia existencia y que no ven mucho más allá de aquel significado trascendental que es saberse y sentirse eterno. Entonces, para el hombre que no ha conocido lo que es realmente la vida, la muerte es un enemigo. Y para el hombre que sabe de la vida, la muerte es el clímax supremo de la vida. Pero todos de alguna u otra forma le tememos a la muerte, ¿no? Y eso también es pandémico, aún en este tiempo, ¿no? No solamente la enfermedad propiamente dicho, sino también el sentimiento, ¿no?,
que habita y que se extiende y que se expande, eso también es contagioso. Entonces, tus padres tienen miedo de la muerte, tus vecinos tienen miedo de la muerte, tu cónyuge tiene miedo de la muerte, el que te habla tiene miedo de la muerte. Y ese no es el problema, sino el problema es analizar por qué le tememos a la muerte. Porque hay un desconocimiento, porque el hombre solamente le teme a lo que no conoce, a lo desconocido. Hay muchas personas que en testimonios que han podido dar y que han estado en el umbral o en el resplandor de la muerte y que han regresado, dan fe de que no es un lugar fácilmente de explicar. Hablan que hay luz, hablan que ya no hay materialidad, que ya no hay una visión física de las cosas, sino como que es simplemente luz y resplandor. Y ellos vienen con otra visión, tienen otra mentalidad, y precisamente ya vienen sin ningún temor de qué es lo que hay más allá, que aunque es desconocido, pero sienten que tampoco no les es ajeno. Entonces, ha habido en esta historia de nuestras vidas dos tabúes en el mundo: el sexo y la muerte. Es muy extraño, ¿no?, que temas como el sexo y la muerte hayan sido los dos tabús de los que no se permite hablar. Son temas eludidos, ¿no? Cuando hablamos del sexo, se habla al doble sentido, ¿no? Es una risa, es una broma, ¿no? Pero nadie ha descubierto, ¿no?, en realidad las posibilidades a través del sexo para poder encontrar ahí no solamente un gozo orgásmico, sino que pueda existir ahí un vislumbre de lo que significa la eternidad. Y lo mismo ocurre en el tema de la muerte. Hay muchos maestros que han escrito, ¿no?, que la muerte es un gran orgasmo, ¿no? Y quizá suena un poco risible, un poco cómico, ¿no? Porque ya cuando la muerte va involucrado con el tema del sexo, ya empieza, ¿no?, a gestarse cierto tipo de humor. Por eso no es lo mismo decir ha fallecido mi pariente por el COVID, a decir mi abuelito falleció teniendo sexo con una chica de 20 años. No es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la tragedia? Si a final de cuentas la muerte es muerte. Quizás los vivos decimos, uy, el viejito, ¿no? Qué bien. Así quisiera morir yo, podrían decir algunos, ¿no? Pero la tragedia viene, como ustedes verán, en la forma, ¿no? En la forma. Es decir, como cuando tú haces un regalo, ¿no? El regalo puede ser modesto, pero si tú sabes, ¿no?, comprarle su cajita, un bonito papel de regalo, un lazo simpaticón, ¿no?, entonces eso ya llama la atención, ¿no? Eso hace ya que el regalo sea un poco más, ¿no?, elegante. En el detalle, ¿no?, está lo vistoso. Y muchas veces por ahí, ¿no?, por ahí va el detalle en cuanto a poder reconocer que nadie quiere hablar acerca de la muerte, ¿no? Tanto el sexo como la muerte están profundamente conectados.
El sexo representa la vida, porque toda la vida surge del sexo y la muerte aparentemente representaría el final. Entonces, y ambos, como lo hemos venido ya diciendo, son tabúes. El sexo no es tabú, no porque no se pueda hablar, no porque haya pena y condena, sino porque siempre cuando se habla del sexo, siempre se trata de desviar, ¿no?, el tema hacia el doble sentido, hacia lo megalómano, ¿no?, del sexo, hacia, ¿no?, la comparación, ¿no?, contra las ventajas y las desventajas, ¿no? Y siempre se vierte, ¿no?, a lo cómico. Siempre cuando hablamos del sexo se vierte, ¿no?, al hecho de buscarle quizá ese humor, ¿no?, pero que siempre termina, ¿no?, en la ofensa, que siempre termina en la ridiculez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la muerte, también de una o de otra manera asociamos, ¿no? Pero no lo asociamos en realidad porque lo sentimos, sino porque eso es un blindaje, ¿no? Por ejemplo, dentro de para los que han ido a los velorios, para los que han asistido a los funerales, siempre hay un momento, ¿no?, de la chacota, ¿no? Esa chacota inevitable, ¿no?, que trata precisamente, y esto es subconsciente, trata precisamente de ¿qué? De crear cierto tipo de velo y apartarse de la tragedia y la desgracia y tratar de buscar un blindaje a través de, no sé, ridiculizar hasta el mismo muertito, ¿no?, que está en el ataúd, ¿no?, y recordar quizás algunas cosas, ¿no?, cómicas, ¿no? Y siempre sale el tema del sexo, siempre, o de la sexualidad, ¿no?, para ser más claro, ¿no? Entonces, siempre hay esta aproximación, ¿no? Entonces, la muerte, ¿no?, se convierte en la suprema celebración si tu vida es una celebración. O déjamelo decirte de esta forma, ¿no? Sea como sea tu vida, ¿no?, solo la muerte revela esto, ¿no? Entonces, si has sido infeliz en la vida, ¿no?, la muerte revela infelicidad, ¿no? Y la muerte es un gran revelador. La muerte indirecta de alguna persona saca cosas de ti. Saca quizás monstruos, saca quizás víboras, o saca quizá ese punto de inflexión al que llega todo ser humano para poder entender, ¿no?, que una situación tan lejana como lo es todo el mundo se va a morir pero yo aún no, se hace a su vez cada vez más cercana cuando precisamente hay alguien de la persona que son cercanas a ti. Entonces, si has sido feliz en la vida, la muerte va a revelar esa felicidad, ¿no? Si solamente has vivido una vida de confort físico, solamente placer físico, entonces por supuesto, ¿no?, la muerte va a ser muy incómoda, y no solamente incómoda, sino desagradable, porque hay un abandono del cuerpo, ¿no? Hay un abandono del cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo es solo una vivienda temporal, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero parece que por tantas veces dicha, de alguna u otra forma, ya no lo concebimos, ¿no?, desde el entendimiento y desde la comprensión profunda. Tan solamente es un dicho más, ¿no? Algunos dicen, bueno, cuando se abusane este cuerpo, ¿no? Recordando a mi amigo Javier Lozano, ¿no?,
cuando se abusaba en este cuerpo caribeño, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos vida no es, ¿no?, esta vivienda que nosotros creemos que es permanente, ¿no?, sino que es un hogar que trasciende, es un hogar que se le han puesto muchos nombres a través de la cultura, de las religiones, ¿no? Pero es un lugar que solamente lo podremos descubrir cuando nosotros ya estemos en ese umbral, ¿no?, en ese paso a, ¿no? El hombre que piensa que la muerte está en contra de la vida nunca puede ser pacífico. Yo encuentro a mi paso por esta vida personas que genero amistad, ¿no?, o que generan amistad, o que las circunstancias generan amistad, ¿no? Y aquellas personas que tienen un tratamiento especial en el tema de la muerte y que tienen una vida que sea pacífica, no conflictiva, son personas que he conocido, algunos en vida, y que luego en su momento me he dado cuenta a través del testimonio que cuentan los familiares, que dicen: no, se fue tranquilito, se fue en paz, como siempre fue él, ¿no? En cambio, los arrebatados, ¿no?, los conflictivos, los agresivos, ¿no?, son personas que hasta en el último halo de su vida, ¿no?, hasta se pelean con Dios, se pelean con ellos mismos. Entonces, como es tu vida, como es tu temperamento, como es tu carácter, así también será tu despedida. Entonces, es imposible, ¿no? El hombre que piensa, ¿no?, que la muerte es el enemigo, no puede estar cómodo, a gusto. Es imposible, ¿no? Es imposible. Es una carga, es un parásito que está dentro de cada corazón, cada pensamiento, ¿no?, y no le permite, lamentablemente, vivir tranquilo, ¿no?, porque es una sombra que siempre está respirándole, ¿no?, los oídos, ¿no?, respirándole la nuca, dice el dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar cómodo mientras el enemigo, ¿no?, te está esperando en cualquier momento, ¿no?, y que piensas que va a saltar sobre ti y en cualquier momento te va a destruir, ¿no? Personas que tienen ese tipo de vida, ¿no?, tan al susto, tan al espanto. Entonces, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes estar relajado, ¿no?, cuando la muerte está esperando a la vuelta de la esquina, ¿no?, y su sombra está siempre, siempre sobre ti? Puede suceder en cualquier momento, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿cómo puedes descansar, ¿no?, si la muerte está allí, ¿no? ¿Cómo puedes relajarte? El enemigo no permitirá que tú puedas llevar una vida, pues, de serenidad, de completitud. Entonces, de ahí, pues, nace esa tensión, esa ansiedad, la angustia, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Entre más pelees con la muerte, ¿no?, estarás más atormentado, ¿no?, por esa inestabilidad emocional, que es una consecuencia, ¿no?, precisamente, y es natural, ¿no?, de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué le tememos a la muerte? Esa es una pregunta, no es un juicio. No es que todos ya hemos solucionado, ¿no?, esta interrogante, pero sirve que de tiempo en tiempo brote, que de tiempo en tiempo fluya, ¿no?, en el sentido que son estas interrogantes que nos hacen pisar tierra, pero que nos hacen también pensar en el más allá, ¿no?, que cada vez lo vemos que está más acá, ¿no?, por todos estos hechos o acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos aferramos a la vida y por qué le tememos a la muerte? Posiblemente
hace mucho tiempo no has pensado en ello, ¿no? Yo lo pensé y me dije a mí mismo, ¿no?, la razón por la que me aferro, ¿no?, tanto a la vida, ¿no?, y por la cual en algún momento de mi vida le temía tanto a la muerte, dije, simplemente incomprensible. Cuando uno rompe el cascarón, ¿no?, y se involucra de manera muy inmersa, muy profunda, y dialogas con esos temores, con esos conflictos, y concluyes que nos aferramos finalmente a la vida y de manera tanta y tonta porque no sabemos cómo vivir. No sabemos cómo vivir. Nos aferramos a la vida tanto porque no estamos vivos. Y el tiempo pasa y la muerte está cada vez más cerca, ¿no? Y tememos a la muerte porque está cerca y aún todavía no la hemos vivido, ¿no? Entonces a la muerte hay que vivirla desde ahora. Suena poético, ¿no? Suena, ay sí, a ver pues si tu familia se enferma, ¿no? A ver tú pues enférmate, ¿no? A ver que tu hija se muera, ¿no? Sí, suena quizás hipócrita, ¿no? Suena quizás insensible, ¿no?, en este tiempo. Pero déjame decirte, cuando tú entres a ese despertar de conciencia espiritual, porque no se trata tampoco de hacer broma, ¿no?, de hacer chiste con este tema, sino se trata lo contrario, de entrar a una etapa en nuestra vida para que la muerte no nos coja desprevenido, sino para ser conscientes en ese momento y en todo momento. Por eso es que se habla de la presencia constante, ¿no?, de tu creencia, de tu doctrina, de la fe que tú tengas, ¿no?, que pueda salir de lo corpóreo y llevarte a una presencia, ¿no?, incorpórea, fuera de toda forma, y puedas entrar así en conexión con Dios. Y no solamente a través de las imágenes, ¿no?, porque muchas veces está el acercamiento de la fe, ¿no?, hacia la imagen, ¿no?, que te impide ver qué hay detrás de la imagen, ¿no? Y nos conectamos y nos vinculamos mucho a la forma y cada vez nos alejamos de la esencia divina, en la cual deberíamos de trabajar las 24 o las 25 horas del día, no despegándonos ni siquiera en sueños de esta presencia, ¿no? Por eso cuán importante, ¿no? Tú no le temes a alguien que conoces, ¿no? Te podrás tener respeto, podrás prevenir ciertas circunstancias de la vida, pero no le temes. De igual forma la enfermedad y la muerte, cuando ya la conoces, cuando ya sabes y cuando tú estás consciente y no tienes ningún temor, no hay problema. Y acá viene el punto, que no es el temor a la muerte propiamente dicho, sino es el temor que tú tienes, que nace de esa inseguridad de no saberte listo, no saberte preparado, porque te enfrentas hacia una circunstancia totalmente desconocida. Porque no conoces, ¿no?, a ese gigante que toda la vida te han hecho creer que es el enemigo, que es la bestia, ¿no?, que viene a aniquilarte por completo, ¿no?, que viene a devorarte por completo, ¿no? Y no es así. Forma parte del proceso, ¿no?, sino que el desconocimiento hace que veas esta etapa de tu vida, ¿no?, en una fase de desgarro, de plena separación brutal, ¿no?, de pleno desentrañamiento, ¿no?, cuando en realidad forma parte, ¿no? Por eso es que el día de ayer dijimos, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de eternidad estamos pensando en el más allá. Cuando nosotros nos ubicamos y nos centramos correctamente y reflexionamos acerca de qué es la eternidad, entonces la eternidad es este momento, y es el momento que pasó, y el momento que pasó, y el momento que pasó, y hasta el momento en que
ni siquiera lo tienes en mente, pero todo eso es la eternidad. Sino que en Occidente nos han enseñado a reflexionar sobre la eternidad, o sea, después de la vida, cuando esto también es la eternidad. Entonces no es necesario conocer, ¿no?, qué hay detrás del umbral de la vida, ¿no? Yo no lo conozco y sin embargo hablo de esto. Pero lo hago ¿por qué? Por desconocimiento de... No, porque para mí lo importante es poder vivir ese estado de muerte o de eternidad o de... llámale como tú quieras llamarlo. Pero lo vivo desde la vida. No lo vivo desde la muerte. Y si lo vivo desde la muerte, lo vivo desde una muerte que ya ha sido confrontada y que ya hemos hecho las paces y que ya hemos arreglado. Y lo mismo ocurre también con las demás personas, ¿no?, que podría ser tu familia. Entonces se trata de sentarte y negociar, ¿no?, así como con mi amigo, ¿no?, huesitos, ¿no? Ahí está. No se trata de ver de una manera bromista la muerte, no se trata de ver de una manera cómica la muerte, pero se trata simplemente de saber de que forma parte del historial de toda esa existencia, que la muerte forma parte de la vida y quizás la más importante, porque es ahí donde nos desnudamos, ¿cierto? Si somos conscientes de nuestra agonía en plena muerte, ¿no? Ahí es donde pedimos perdón, disculpas, nos arrepentimos, pero ¿lo haces por sinceridad? No, lo haces por miedo. ¿Cómo podemos llegar amablemente a despedirnos de esta vida? ¿Cómo podemos hacer que esta vida termine como una celebración donde la muerte podría ser la gran fiesta? ¿Y sabes por qué no? Porque no has todavía resuelto ciertas cosas en esta vida. Por eso es que no puedes irte feliz. Entonces, este es el miedo, ¿no? La muerte vendrá y todavía no he vivido. Todavía no sé qué es la vida. Yo pensé que la vida era jolgorio, ¿no?, que la vida era la fiesta, que la vida era la rumba, ¿no? Por eso es que hay tantos negligentes e irresponsables que creen que eso es vida y felicidad, y por eso en los fines de semana, ¿no?, anda a verlos, ¿no?, haciendo las fiestas COVID y todo, ¿no?, y la gente no reprende, ¿no?, porque para ellos eso es la vida. Porque si ellos verdaderamente entenderían qué significa la vida y en conjunción qué significa la muerte, ellos estarían en su casa, no alcoholizándose, pero quizá pasando tiempo con su familia, o quizá pasando momentos de meditación o de reflexión o de oración. Que eso no es de mongolitos, sino que eso es a lo contrario, de personas que están conscientes que hoy estamos aquí y mañana no. Por eso cuán importante, ¿no?, es aprender a vivir. Y cuando digo aprender a vivir, no hay otra forma que no sea la convivencia pacífica. Hay gente que va a fiestas, ¿no?, COVID, ¿no?, los fines de semana, ¿no?, y piensan que tomar con el amigo, con la amiga, con el familiar, ¿no?, creen que eso es la paz. No, eso no es la paz. Eso es hipnosis. Eso es espejismo. Eso es hacerle creer a la persona que porque sin pedirnos perdón ya estamos bailando, ya la estamos gozando, ya creen que eso ya salvó la situación. No, ya le pasó, ¿no? En una fiesta se nos pasa, ¿no? Eso no pasa. Eso no pasa. Por eso te da miedo la muerte, ¿no?, porque sabes que tienes saldos en tu vida que aún todavía no has solucionado, ¿no? Y hay aún todavía gente tan incrédula que le contaron el cuento de que antes de morir iban a tener una vida de ricos y de millonarios, ¿no? Por eso paran todos los días pensando, ¿no?, y este será el día que me tocará.
Este será el día que tendré mi ascenso, este será el día que me ganaré la tinca, este es el día que, para los que no son de este país, ¿no? El día que me sacaré la lotería. Y viven vidas absurdas. Y no viven para sí, sino viven para la apariencia. Y viven para el resto. Por eso es que no saben vivir y de esa manera no sabrán morir, pues. Entonces, hay situaciones que debemos nosotros en este tiempo arreglar cuentas. Ya desde que nacemos estamos muriendo, ¿no? El nacimiento nos conduce a la muerte, ¿no? Y la muerte es lo que va a preceder precisamente al nacimiento, ¿no? Entonces, si deseas ver la vida como realmente es, ella está rodeado al lado y al otro lado y por los cuatro costados de lo que significa la muerte. Pero no la muerte como un tema de un agente inquisidor, vuelvo a repetir, que está acosándote, ¿no? Sino como parte de todo, ¿no? Lo que existe. Y las grandes preguntas que salen: ¿y por qué tan bebito murió? ¿Y por qué tan solamente vivió 5 minutos y después murió? ¿Y por qué el ancianito murió tan viejito a los 120 años? ¿Y por qué? Y nos hacemos preguntas e interrogantes, ¿no? Cuando vemos desde ya el féretro, ¿no? ¿Qué habrá pensado antes de morir? ¿Y qué pensará ahora? ¿Y dónde estará ahora? Y comenzamos con todas esas preguntas retóricas, esas interrogantes, ¿no? Filosóficas, ¿no? Cuando no hemos arreglado nuestro propio problema. ¿Qué andas preguntándote qué piensa el muerto cuando tú, que ahora estás en vida, todavía no te preparas para ese momento que tiene que ser glorioso y que tiene que ser magistral? Quizás no para la familia, porque ellos sufren, ellos padecen, pero uno es su muerte, no es la muerte de los demás. Esto es tampoco lo que no se entiende. Así otra gente, ¿no?, tenga mucha pena de ti, a final de cuentas es tu momento. Es tu momento. Pueden llorar, pueden romperse las vestiduras, pueden volverse locos, histéricos en ese momento, pero es tu muerte. No le pertenece a nadie. Es tu paz que buscas en esta vida para que verdaderamente puedas llegar a esa instancia donde dice murió en paz, que refleje, ¿no?, que en paz descanse. ¿Por qué tú crees que existe esa frase? Que en paz descanse. Porque eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Morir en paz. Y no solamente dice morir en paz, ¿no?, en paz con uno mismo, sino vas a morir en paz contigo mismo cuando en su momento debido hagas la paz con aquellos que se quedan aún. Gracias por acompañarme en esta tarde. Gracias por estar ahí siempre. Te agradezco que este programa, si no es la solución a todas tus preguntas, al menos puedan tocar la puerta, ¿no?, tanto de acá como de acá, para que puedas tener un acto de contrición a solas, en privado, y puedas sacar cosas que quizás están pudriéndose por dentro, o que quizás están totalmente tergiversadas, y hay una pelea de gatos en tu cabeza que no te permite ver más allá de lo trascendental. El tema de la muerte, mis hermanos, mis amigos, se resume en la atención, en estar siempre presente. Ustedes saben por qué los religiosos, los místicos, siempre están, las monjitas, los religiosos con el rosario, o están
con esos bolitas, ¿no?, que ustedes le ven. Y pueden estar todo el día porque eso de una u otra manera los hace conscientes, ¿no? Y están en la presencia de Dios, ¿no? Porque dicen los mitos y los relatos de las creencias espirituales y de las tradiciones espirituales más antiguas, que cuando uno muere en presencia de Dios, hay un disparador que te conecta con la fuente creadora, con Dios. Cuando uno muere en paz, ese disparador se enciende y te llevan a la presencia del reino de la paz. Pero cuando uno muere en lucha, cuando uno muere en insatisfacción, cuando uno muere en reniego y en injusticia, entonces ese disparador también se enciende, pero te lleva hacia otra dirección hasta que aprendas la lección. Gracias. Gracias por estar ahí. Dios mediante, si es su voluntad, que siempre es agradable y perfecta, nos estaremos encontrando a través de tu programa, El Evangelio del Lonchecito, el día miércoles. Recuerda que este programa es emitido a las 5 de la tarde, hora peruana, los días lunes, miércoles y los días domingo a la misma hora. Y para aquellos que quisieran seguir, ¿no?, la secuencia, pueden suscribirse al canal de YouTube. Ahí está mi canal, que se llama de igual forma Teólogo Pedro Bando. Ahí están desde el primer episodio de esta serie hasta la de hoy. La pueden encontrar. Así que, respetando tu tiempo y agradeciéndote por la inversión que has hecho, espero que pueda haber servido en algo de luz a este tiempo tan oscuro, donde lamentablemente hay personas que se mueren sin saber morir y sin haber aprendido a vivir, que no es lo diferente, sino que es lo mismo. Gracias, bendiciones y hasta el día miércoles, Dios mediante.